En esos trucos maestros, y cuando digo la palabra truco, lo digo en el sentido menos peyorativo de la palabra, de que el espectador en ningún momento pudiese prever que la estrella de la película iba a morir en el primer tercio de la película. Y efectivamente él, con una enorme habilidad, va contando el arranque de la película, desviando la atención del espectador hacia el tema del robo y hacia el tema del dinero y hacia el tema si le van a coger, si no la van a coger, si la van a descubrir, si no la van a descubrir. Y cuando el espectador está absolutamente encandilado en el tema de los $40.000, surge la gran sorpresa y sobre todo la inesperada sorpresa de que matan a la protagonista. Vosotros, es verdad esto que dices, claro, evidentemente, en Vértigo y en Psicosis los arranques son tan minuciosamente contemplativos que a mí me parece que ya dentro de la trilogía, si tuviera que quedarme con algo, cogería la primera mitad de Psicosis y la primera mitad de Vértigo, cuando James Stewart va por las calles de San Francisco vigilando y viendo a esta mujer, a Kim Novak. Pero es que aquí el arranque es portentoso. La primera secuencia de los adúlteros es de una modernidad asombrosa. Pero es que la norma, parece ser que la norma en este tipo de cine es arrancar en punta, es arrancar con un golpe de efecto que engancha al espectador. Y el maestro, Hitchcock, casi nunca empezaba en punta, porque esta película empieza con una panorámica suave y apacible. Pero inquietante. Ahí voy, sobre los edificios de Phoenix. ¿Y qué pasa con esa panorámica, ese cielo, esa música? Que aquello es algo que te crea una tensión, que te crea una inquietud, que da una sensación amenazadora de que algo va a ocurrir con una panorámica sobre unos edificios. Ese es el misterio de este hombre. Y luego hay un plano muy de televisión, ¿no?, de la serie esa de Alfred Hitchcock presenta, que es el segundo, que está empalmada la primera panorámica, cuando entra por la persiana baja. En corte directo sobre una ventana. Un plano asombroso, de bonito. De todas maneras hay que tener en cuenta, no es por disentir de Antonio. Sí, disiente. Hay que tener en cuenta que la película es de 1960. Yo creo que arranca bastante en punta, por una razón, porque la escena en el motel es una escena erótica, fuertemente erótica. Yo no me refiero a esa escena. Para 1960. Es decir, que yo creo que el espectador queda... Es que yo no estoy hablando de esa escena, estoy hablando de la panorámica de la ciudad. Cuando nos metemos en la escena es otra cosa. Yo hablo de... es que podía haber empezado con la escena en punta del sujetador, que evidentemente era una novedad. Pero es que antes de la escena del sujetador hay una panorámica larga y mantenida sobre una ciudad y sobre unos edificios con unos subtítulos que te dicen dónde estás y a qué hora estás. Y eso, que en principio contado no es nada, crea una sensación, una tensión. Pero hombre, las películas no arrancan con un volcán que explota. Algunas sí. No, pero no es exactamente una buena película. ¿O no? Esta película, como vosotros sabéis, porque todos los que hemos leído el libro lo sabemos, arranca de esa manera para poner esos subtítulos y precisamente para decir que son las 2:43 de la tarde, para explicar que hay una pobre desgraciada chica que tiene que hacer el amor a la hora de la comida, y el segundo plano de la escena erótica que he dicho antes, y no sigo con ese tema por si lo queréis tratar, es precisamente la comida encima de... Pero yo de todas maneras voy a decir de arranque, algo que en la introducción pretendo siempre ser muy breve, pero ahora me gustaría explicarlo un poquito mejor. ¿Por qué me parece la película no en la trilogía, sino fuera? Porque creo que por primera vez, a mí me parece por lo menos, salvo que me desmienta, que me desmentirá Miguel María, por primera vez Hitchcock no solamente intriga, sino que hace algo que no hace nunca, que es que asusta. Y a mí eso no me parece tan de ley como la intriga. Es decir, los momentos más brillantes de la película, los momentos en los que el espectador quedó enganchado en el año 60, no son los de la intriga, sino los del asesinato. Y en el asesinato, además, no solamente utiliza una técnica que no ha utilizado nunca, que es el plano cortante, rápido, que no llega a verse lo que está sucediendo, sino que además introduce el elemento sonido con una música portentosa, que al mismo tiempo no solamente es sonido, sino es grito, es desgarro y es una cosa tenebrosa. Entonces a mí eso no me parece tan legítimo como el estilo del maestro, que también lo tiene en la película, que lo tiene desde el primer momento, porque está jugando con el espectador desde que arranca la película, sobre qué es lo que va a suceder. Pero eso de que la película sea un perenne susto, porque mata a la protagonista, y aquí abro un paréntesis que me ha aclarado antes
Miguel María, mientras esperábamos, que es que hay un precedente cuando en North by Nowhere intentan matar, parece que matan a Cary Grant, ¿no? Aquí la mata de verdad. Entonces eso es lo que el espectador no llega a creerse nunca. Pero es que el asesinato, y termino, tiene una consecuencia inmediata, que es que si matan a la protagonista, el espectador piensa, yo puedo ver en esta película cualquier cosa. En esta película, si son capaces de matar a Jane Leigh, puede pasar cualquier cosa. Y efectivamente, matan al detective, y una vez que matan al detective, el espectador ya no aguanta en el asiento. Dice, sí, cualquier personaje que salga lo pueden matar. Pero el lado negativo, es decir, lo que no me gusta de la película, y siempre, entre comillas, no me gusta, porque es el maestro Hitchcock, es que asuste cuando jamás ha intentado asustar en sus películas al Bueno, Alfred. yo estoy de acuerdo en ese Un sentido. momento, Es decir, no las sé si va a películas- disentir ahora Miguel María, es que- las películas de don Alfredo evidentemente conseguía unos climas de tensión a base de bellos paisajes, de colores maravillosos, de pocas... No asustan los pájaros, hay una tensión en los pájaros. vamos, en increíble. Vértigo. Oye, esta película es que yo creo que tiene un estilo intencionalmente más fantasmagórico, más duro, más terrible. Evidentemente la hizo en blanco y negro y no es por casualidad, porque podía haberla rodado perfectamente en color, la rodó en blanco y negro. Todo está al servicio de uno de los grandes habilidades de Hitchcock, que es una de las personas que mejor conoce las leyes de cómo conducir al espectador por donde él quiere. Es que yo creo que Hitchcock, más que dirigir actores, dirige al público. Hombre, claro. Es el director del público. Claro. Pero antes de que disienta Miguel, y ya para que vamos a ver alguna imagen que nos ponga Juan Bustos, que no va a disentir de esto, lo que sí yo te diría, Juan Miguel, es que a mí me inquieta tanto como la escena de la ducha, por ejemplo, la entrada en el motel. Ese tipo cuando levanta aquel cuadro y la empieza a mirar. Ella que está No, a mí me inquieta preparando... más. Bueno, a mí es que eso A mí me me produce... inquieta más. Ella que no sabe dónde dejar el dinero, lo mete en el periódico. Ella que está cuando abre el baño para prepararse la ducha. A mí eso me produce mayor no sé, un desasosiego más grande todavía que la escena de la ducha. Es que eso es lo que más me gusta a mí también eso de es- la eso es película. prodigioso. Es decir, que no solamente intriga, pero lo que no me gusta es que además de intrigar, intente asustar en función de hacer una película comercial. Bueno, yo ahí te diría que a lo mejor el éxito de la película se debiera a que a la gente le gustara pegarse sustos, pero yo debo decir que desde la primera vez que vi la película, la verdad es que nunca me ha asustado. O sea, te pega algún sobresalto, pero desde luego no es el efecto de las películas de sustos. Y además, yo creo que el momento este tiene que ser un asesinato sumamente violento, que por otra parte no se ve prácticamente nada, en el que después te sirve para relajar totalmente la tensión. Luego el asesinato de Arbogast, que pero por un lado es un personaje del que casi no sabes nada y con el que no te han preparado a una especie de identificación como hay con el personaje de Janet Leigh. Janet Leigh, todo el episodio, desde el momento en que empieza a dudar si se lleva el dinero, roba el dinero, huye de la ciudad, hace toda la travesía esta por el desierto, se encuentra con el policía inquietante que la pregunta si, vamos, que nota que pasa algo raro. Llega al motel, habla con Norman Bates, tiene una discusión con Norman Bates de la que decide devolver el dinero y arrepentirse. Y en ese momento en que ella está relajada, pegándose una ducha, de repente ocurre un asesinato totalmente incomprensible y sin sentido, que además no te lo esperas, porque lo que te está esperando en ese momento es simplemente que la está espiando este chico raro, reprimido, etcétera, que está espiándola por el agujero que tiene en la pared. Y entonces de repente te encuentras con que aparece por allí una sombra misteriosa y que le pega unas cuchilladas y la mata. Bueno, esto te pega un sobresalto evidentemente enorme. Es un sobresalto, pero no es una película que a partir de ahí tienes miedo. Entre otras cosas porque no tienes por quién tener miedo. Que este es el problema que Hitchcock se plantea de conducción de los espectadores, en el que yo creo que a partir de ahí no es una cuestión de que el espectador tenga miedo. Es el espectador intente averiguar qué es lo que ocurre. Y es más, traslada ese punto de vista que lleva en la película, curiosamente al asesino, que es con quien te relativamente identifica al momento siguiente, porque te muestra cómo él está limpiando meticulosamente los rastros de sangre que ha dejado por allí y tú estás casi preocupado por él, que además, siendo un personaje más o menos patológico,